En este video vamos a explicar las generalidades de uso del sistema microZip. Las características que vamos a comentar aplican para todos los módulos y todos los listados de información. En este caso, aunque tenemos una ventana de punto de venta, los componentes nos van a servir para comentar acerca del funcionamiento de cada una de las partes de esta ventana. Del lado izquierdo tenemos un panel que está dividido en carpetas que van de abajo hacia arriba, de lo general a lo particular. La lógica de microZip es registrar primero la información más general que se necesita para ir llenando los datos de carpetas superiores. Algo más general son los países y las ciudades que van a ser necesarias para registrar los domicilios y las ubicaciones más adelante. Si nosotros seguimos hacia arriba, cada una de las carpetas contiene información cada vez más específica, como los clientes, los artículos y sobre todo llegar a la carpeta de los documentos, que son las operaciones del día a día dentro del sistema microZip. Una vez que nosotros ya elegimos una carpeta que contiene información, esta se va a presentar en forma de listado en el panel que se encuentra del lado derecho. La información que aparece va a estar en función a cómo hemos organizado los campos y los renglones o las filas. Esta forma de organizar los datos que aparecen se conoce como una vista. Y la manera en cómo la configuramos nos va a ayudar a que de la misma información podamos obtener diferentes puntos de vista. Lo primero que nosotros podemos hacer en cualquiera de los listados de microZip es determinar si voy a poder ver la información que han capturado otros de mis compañeros o solamente voy a tener acceso a los registros que he registrado con mi usuario. Para controlar esta característica es necesario dar un clic derecho en la barra del título, en este caso de ventas mostrador, y cuando aparezca este pequeño menú hay que seleccionar la opción que dice documentos del usuario activo. Eso va a ocasionar que solamente me aparezcan las ventas o los documentos que se han registrado con mi nombre. De manera predeterminada, cuando se da de alta a un usuario, esta opción viene activada. Entonces, si yo quisiera ver no solamente lo que he registrado con mi usuario, sino lo que han registrado otras personas, tengo que venir a esta opción mediante un clic derecho y deshabilitar el renglón que dice documentos del usuario activo. De esta manera voy a poder ver toda la información. De manera predeterminada, cuando yo tengo acceso a una de las carpetas de información microZip, no voy a ver todas las columnas que son posibles de mostrar. En este caso solamente tengo algunas que me muestran campos limitados de la información que está registrada. Para cambiar esta información que se está desplegando, voy a usar la misma opción del clic derecho sobre el título para que ahora podamos tener acceso a personalizar la vista. Esta ventana que aparece me va a mostrar los campos o columnas que están disponibles para la carpeta que tengo seleccionada, y si yo las marco, el sistema entonces va a traerlas para que se muestren en la parte de atrás en mi listado. En este caso estoy seleccionando todas las columnas disponibles para que éstas se coloquen en mi vista en la parte de atrás. Una vez que yo ya determiné cuáles son las columnas que quiero visualizar, puedo también determinar en qué orden me van a aparecer de manera horizontal. Por ejemplo, si lo primero que yo quiero visualizar de izquierda a derecha es el folio de mi operación, voy a tomar el encabezado de esta columna y lo voy a arrastrar hacia el lado izquierdo. Van a notar que aparecen unas flechas de color azul que me indican que van a intercalar esta columna en donde yo estoy colocando el ratón. Lo mismo puedo hacer con cualquiera de las otras columnas, tomando simplemente el encabezado y arrastrándolo hacia la izquierda o hacia la derecha.
El que yo pueda hacer esto me va a facilitar la forma en cómo yo busco los datos, cómo los puedo exportar, como vamos a ver más adelante, y eso va a facilitar mi navegación en los registros que aparecen en mi ventana. Sobre todo cuando esta ventana comience a llenarse de información y se vuelva muy extensa, el que yo pueda organizar la manera en cómo veo las columnas me va a ser de mucha utilidad. No solamente se pueden ordenar las columnas de izquierda a derecha, también podemos cambiar el ordenamiento de los renglones de la manera en que aparecen. En este ejemplo estamos viendo un listado que aparece ordenado en función a la fecha en que fue capturado o el orden en que se registró. Van a notar que una de las columnas tiene un triángulo que me está indicando que todo el ordenamiento del listado está en función a esta columna. Si yo le doy clic al encabezado de otro campo, el ordenamiento va a cambiar y ahora los registros se van a presentar en un orden diferente. La primera vez que yo le doy clic a un encabezado, el triángulo que aparece apunta hacia arriba, lo que me indica que el ordenamiento que se está aplicando es ascendente, de menor a mayor. Si yo vuelvo a hacer clic en el mismo encabezado, el triángulo se va a invertir y ahora el ordenamiento va a ser descendente, es decir, la información con un folio más alto, en este ejemplo, va a aparecer primero y va a ir caminando hacia abajo conforme vamos avanzando. Yo puedo aplicar este ordenamiento por otras columnas, por ejemplo, el nombre del cliente en esta ventana, si yo lo aplico en un clic, va a ser alfanumérico de manera ascendente, comenzando por la A hacia la Z. Si vuelvo a darle clic al encabezado, el ordenamiento se va a invertir y ahora va a comenzar por la Z. Este ordenamiento funciona para los diferentes campos de todas las vistas y eso me puede ayudar a organizar la información para después realizar una búsqueda más detallada. Hay ocasiones en donde el ordenamiento tiene que aplicarse por varias columnas. En este caso, lo que vamos a utilizar es la tecla Control. Por ejemplo, si yo en mi listado de ventas quisiera primero ordenar todo cronológicamente en el orden en que se registró, lo primero que tengo que aplicar es el ordenamiento por fecha. Van a notar que yo ya tengo primero los registros con una fecha anterior y va a ir avanzando hacia abajo. Posteriormente, quiero ordenar dentro de cada día las ventas por cliente, pero de manera alfabética. Entonces, yo tendría que hacer un segundo ordenamiento en la columna del nombre del cliente. Pero para no perder el que ya hice en la fecha, voy a presionar la tecla Control en mi teclado y voy a seleccionar el encabezado. Si ustedes se fijan, ahora me va a aparecer un triángulo en las dos columnas y ahora entiendo que mi ordenamiento primero es por fecha cronológicamente y dentro de cada fecha que se repita me va a ordenar los registros alfabéticamente por la segunda columna que yo seleccioné. Esto puede funcionar en diferentes columnas. Por ejemplo, voy a ordenar primero por caja. Si ustedes se fijan, al darle clic al encabezado de caja, perdió los otros dos ordenamientos, pero para hacer el siguiente y que no se pierda el primero, voy a hacer un control, clic en la segunda columna. Lo mismo ocurre para las demás listas o vistas dentro del sistema. Puedo ordenar por línea, por clave, por nombre, por descripción. Esto también es muy notable si lo ejercitamos con la lista de artículos. Ahora en mi lista de artículos voy a hacer algunos ejemplos de lo que hemos estado revisando. Primero voy a buscar la columna en donde se indica la línea de mis productos. Como yo quiero ver ordenado primero por esta línea, voy a tomar el encabezado y lo voy a arrastrar al lado izquierdo. Después de hacer esto, voy a hacer un solo clic sobre el encabezado y el sistema ahora me ordena la línea alfabéticamente de manera ascendente. Como segundo ordenamiento, quiero utilizar la columna del nombre de mis artículos.
Entonces, para no perder el orden de mis líneas, voy a presionar la tecla Control y voy a dar clic sobre el encabezado del nombre. Si nos ponemos a revisar, notaremos que la línea no ha cambiado su ordenamiento, pero los nombres sí se han acomodado alfabéticamente, dependiendo, en este caso, el que he elegido un ordenamiento ascendente. Cuando yo he aplicado un ordenamiento dentro de mi lista de microzip, puedo empezar a buscar utilizando el teclado, siempre y cuando el ordenamiento esté aplicado en la columna en la que yo quiero buscar. Por ejemplo, si yo quisiera buscar un artículo en esta lista, comenzando a escribir su nombre, lo primero que tengo que hacer es darle clic al encabezado del nombre para que el ordenamiento se aplique sobre este campo. Y entonces voy a empezar a escribir el nombre que yo recuerdo de mi artículo. En este caso, comencé a escribir gorro. Y van a notar que del lado izquierdo, el pequeño triángulo que va saltando entre las líneas, entre las filas, se va a posicionar en el primer registro que coincida con lo que yo estoy escribiendo. Si en lugar de buscar por nombre, quisiera buscar por alguna otra columna, tengo que cambiar el ordenamiento, por ejemplo la línea, y voy a empezar a escribir ya que cambié el ordenamiento. Vamos a escribir Filipina, y entonces el sistema va a llevarme al primer registro que tenga una coincidencia con lo que yo estoy escribiendo. Además de poder ordenar los registros de manera vertical y horizontal, también puedo aplicar filtros a la información que está apareciendo en mi listado de microzip. Un filtro es determinar un parámetro a través del cual se van a ocultar registros que no coinciden con la búsqueda que estoy realizando. El principal filtro que microzip está incluyendo en cada una de nuestras listas se encuentra dentro del título. Para el ejemplo que estoy mostrando, que son las ventas de mostrador, cuando yo le doy clic al título, me aparece esta pequeña ventanita en donde yo puedo elegir el tipo de documento que quiero visualizar en base al estatus. De manera predeterminada, yo estoy viendo todas las ventas, pero puedo seleccionar si solamente quiero ver las normales, las devueltas o las que ya fueron canceladas. En el momento en que yo selecciono, el sistema va a excluir de mi vista los documentos que no coinciden con ese filtro y únicamente me va a dejar ver aquellos que sí están correspondiendo al filtro que yo estoy seleccionando. En este caso dejé el cancelado. Y también van a notar que aparece esta indicación en la parte de arriba. Esta posibilidad de filtrar los registros existe en la mayoría de las listas de microzip. Por ejemplo, en el caso de los artículos, está en función al estatus que cada artículo tiene. En este caso estoy viendo los artículos enlistados sin ningún filtro, es decir, con todos los estatus. Puedo seleccionar solo los activos y el sistema en la parte derecha de la ventana me va a indicar que solo veo los activos. Puedo ver solo los suspendidos o incluso solo los que están dados de baja. Y siempre la información se va a excluir y va a cambiar en función a lo que estoy seleccionando. También hay que notar que en la parte inferior del lado izquierdo, en mi barra de estado, el sistema me está dando un recuento de los registros que estoy visualizando. Y eso es una pista para saber si la información que tengo en pantalla está siendo filtrada por algún parámetro o no. En este caso, estoy viendo el listado completo de artículos que me refleja 10.674 SKUs. Pero en el momento en que yo aplique el filtro, el sistema me va a mostrar que estoy viendo solamente las bajas y en la parte de abajo en mi barra de estado ahora me va a decir que de los 10.674 registros que están en mi sistema, solo estoy visualizando 134 que corresponden a los artículos con el filtro que yo seleccioné. El filtro del estatus no es el único que se puede aplicar en los documentos de microzip. También se puede hacer un filtro por la fecha en la que fueron registrados. En este caso lo vamos a realizar a través del botón de la lupa que tenemos en la parte de arriba.
Cuando nosotros seleccionamos este botón, nos va a aparecer una ventana con el título de periodo en la que vamos a definir cuál es el rango de fechas que nosotros queremos visualizar en nuestra lista. Y tenemos diferentes opciones. Podemos indicar por un cierto número de meses que se han estado registrando, por un cierto número de días, por un periodo específico de una fecha a otra, para ver solamente los documentos registrados el día de hoy, o podemos dejarlo abierto a todos los meses, que nos va a mostrar toda la información registrada en el sistema. En este caso, de todos los meses lo voy a pasar al último mes, y entonces el sistema me va a quitar todo lo que no ha sido registrado en el último mes, y en la parte de abajo me va a decir del total de registros que yo tengo en mi sistema, cuántos son los que corresponden a este filtro. Y en la parte de arriba voy a poder notar que la ventana que está mostrándome cuál es mi rango, mi periodo de fechas, me va a decir cuál es el que corresponde. Voy a cambiarlo ahora y en lugar del último mes voy a seleccionar los últimos 3 meses. La información ahora es más extensa, pero siempre en la parte de abajo vamos a tener un resumen del total de registros, de cuántos tengo filtrados y en este caso cuántos he seleccionado. También se actualizó mi indicador del periodo en la parte de arriba. Otro de los filtros que yo puedo aplicar en este tipo de vistas es el de las cajas, obviamente porque estoy en el listado de ventas. Si estuviera en otros listados, el tipo de filtro que se aplica es diferente. Si en mi base de datos solo tengo una caja, este filtro no tiene mucho sentido, pero en otros casos donde tengamos diferentes cajas o asignaciones, nos va a ser de mucha utilidad. Lo mismo ocurre con el filtro del almacén, que es el siguiente que tenemos en la barra de herramientas. Este filtro nos va a permitir seleccionar si queremos ver los registros correspondientes a todos los almacenes de nuestra base de datos o solamente aquellos que pertenecen a uno de los almacenes que tenemos dados de alta. Una vez que yo ya personalicé las columnas que veo en mi pantalla, el orden en el que aparecen mis registros y un filtro en el cual solamente se muestre la información que me interesa revisar, va a ser más fácil para mí ubicar algún dato que esté buscando en particular. La manera en como yo haya organizado esta ventana me va a permitir hacer una exportación a Excel si es que yo quiero manipular los datos por fuera, porque lo que yo veo en esta ventana se va a ir tal cual a mi retícula a través de este botón que tiene la cuadrícula verde. Cuando yo lo presiono, el sistema me va a preguntar en dónde quiero guardar mi información. El sistema va a generar un archivo de Excel y me va a traer en él la información que yo tengo seleccionada en mi listado microzip. En este caso, como yo tenía solamente un registro, es el único dato que se va a guardar en mi archivo. Si yo quisiera guardar todo lo que tengo aquí, puedo seleccionar todo a través del menú ver o también a través de las teclas Control S. Y cuando yo envíe la información a mi Excel, todo esto es lo que se va a reflejar en el archivo que se me va a presentar. También es posible enviar solamente parciales de lo que tengo en la ventana. Es decir, si yo quisiera mandar de esta ventana únicamente lo que está registrado a nombre de mi cajero asesor, puedo dar clic en el primer registro que tengo en la parte de arriba y con la tecla mayúsculas o Shift dar clic en el último registro. De manera automática Microzip me va a seleccionar los registros que están entre estos dos renglones que yo seleccioné, y una vez que se han colocado de color azul, cuando yo presione el botón de exportación, serán los que se van a ir a mi hoja de cálculo. ¿Se fijan? Solamente se exportaron aquellos que tenían la indicación del cajero asesor. También se pueden hacer selecciones que no sean continuas, es decir, salteadas. Vamos a suponer que yo quisiera mandar ahora a Excel los registros de público en general. Para eso voy a dar clic en los registros que necesito utilizando la tecla Control.
control clic, control clic, control clic, y solamente van a quedar en azul aquellos que yo seleccioné. Y cuando presione mi botón de exportación a Excel, en mi hoja de cálculo voy a ver reflejados únicamente aquellos que yo dejé en azul. Por último, vamos a revisar las dos opciones que tenemos para buscar dentro de un listado microzip. La más común o la más utilizada, porque es parecida a la de otros sistemas, es la de la combinación de teclas Control V, que es equivalente a que si utilizáramos el botón de los binoculares. El comando Control V me va a permitir utilizar esta ventana en donde se me solicitan dos datos. Primero, cuál es la información que yo quiero buscar, y después tengo que indicar en cuál de las columnas que yo veo en la parte de atrás quiero que se busque. Por ejemplo, si en este caso yo quisiera ubicar una venta de mostrador con un folio específico, voy a escribir el folio y le voy a confirmar que lo quiero buscar en esta columna y voy a presionar buscar siguiente. El indicador de registro que tengo del lado izquierdo va a moverse hacia el renglón en donde está encontrando la coincidencia, para que yo pueda abrirlo, ubicarlo, exportarlo o hacer lo que yo necesite con él. Si en mi listado existieran más de un registro que coinciden con la búsqueda que estoy haciendo, tengo la opción de utilizar el botón de los binoculares con la flechita, que van a buscar el siguiente registro y van a ir saltando en toda la lista para intentar ubicar lo que estoy buscando. Es importante tomar en cuenta que para que esto funcione, yo debo tener visualizadas las columnas en las que quiero buscar. Esta búsqueda va a funcionar únicamente en los renglones que tengo en pantalla. Es decir, si yo hay un filtro aplicado y quiero buscar algo que está fuera del filtro que el sistema está utilizando, no lo va a encontrar. Entonces, por eso es importante primero ajustar mis filtros, mis columnas y mi ordenamiento para que mi búsqueda sea más eficiente. La segunda manera de buscar dentro de las listas de microzip es a través de la tecla F3. Cuando nosotros presionamos esta tecla, dependiendo la lista en la que estamos posicionados, el sistema nos mostrará una ventana en donde podemos buscar de manera directa alguno de los registros que tenemos guardados. En este caso, en la lista de ventas de mostrador, la localización es a través del folio. Entonces yo debo conocer el folio específico del registro que quiero buscar para que microzip me lo abra de manera directa. Si utilizáramos esta opción en otro de los listados, por ejemplo, en el de los artículos, el botón F3 me va a dar opciones diferentes. En este caso, puedo buscar por una clave o puedo realizar mi búsqueda por parte del nombre. Y en este caso, si no conozco el nombre o no recuerdo la descripción o el texto completo que estoy buscando, me puedo auxiliar de la tecla F4, que me va a buscar coincidencias. Yo escribí una palabra y con F4 estoy buscando las coincidencias que hay dentro de mi catálogo para poder visualizarlo. De esa manera, yo puedo aprovechar las características de la organización de mis datos para encontrar información de manera más eficiente y más rápida.